Quiero que por favor me acompañe ahí en su Biblia a Habacuc, capítulo 2 y versículo 4. Habacuc 2, 4. Por ahí está entre los profetas menores. Yo sé que usted lo va a encontrar ahí. Y quiero que me acompañe en este pequeño versículo, pero que también es muy poderoso. Dice la palabra del Señor: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo, dice, por su fe vivirá. Esta noche quiero compartir con ustedes un pensamiento de la palabra y le he titulado a esta enseñanza Una fe firme. Fíjese que esta palabra, esta frase que utilizó aquí el profeta Habacuc, también la menciona el apóstol Pablo. En Romanos 1:17 encontramos esta misma frase literal: así el justo por su fe vivirá. Gálatas 3:11 lo vuelve a mencionar, que también son palabras de Pablo diciendo: mas el justo por su fe vivirá. Y en Hebreos 10:38 vuelve a mencionar el escritor de Hebreos estas sencillas pero poderosas palabras. Yo quiero que meditemos un poco en esta frase: mas el justo por su fe vivirá. La Biblia es un libro que pues nos habla de fe. En todo su contenido vamos a encontrar que la Biblia es un libro que nos habla de fe. Y de hecho, la relación que se establece en la palabra que tenemos con Dios, pues está basada en la fe también. Por la fe nosotros somos justificados. ¿Sabía usted eso, verdad? O sea, no es por obras, es por fe. Por la fe es que nosotros alcanzamos salvación, es por la fe que nosotros tenemos relación con el Señor, es la fe. Y es que la Biblia nos habla de esto y de hecho nos da una definición exacta de lo que es fe. Yo creo que usted la conoce, Hebreos 11:1. Hebreos 11:1 nos da la definición, vamos a decir la definición bíblica de lo que es la fe. Y usted lo ha escuchado, y si alguien no lo ha escuchado, pues esta es la definición que nos da la palabra. Dice: después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A veces nosotros confundimos esta palabra, la palabra fe, con la palabra creer. Aunque fe sí es creer, pero a veces nosotros lo tomamos o podemos tomarlo en un sentido un poco más así, más liviano, como que un poco distinto, con la palabra suponer. Se los voy a ejemplificar de esta manera. Yo esta noche yo puedo creer que todos ustedes están poniendo atención. ¿Verdad? Eso lo puedo creer. Pero tener una certeza de eso, la verdad es que no la tengo. La verdad es que no la tengo. De hecho, hay otras certezas por ahí que pueden brotar, ¿verdad? Pero es cierto, yo puedo creer, puedo suponer que todos los que están aquí están poniendo atención. Pero ¿será que puedo tener yo la certeza de que así es? La verdad es que no. Y a veces nosotros confundimos esta palabrita fe con esa suposición que podamos hacer de las cosas. Pero la fe es mucho más que eso. En el diccionario, en la concordancia Strong, mejor dicho, yo estuve buscando cuáles eran las acepciones de la palabra fe que aparecen en la Biblia. Y en el Nuevo Testamento hay una sola palabra que se traduce como fe, es la palabra pistis. Y la palabra pistis también se puede traducir, o bien se puede traducir como convicción, así, convicción. Es decir, cuando la Biblia habla de fe, de lo que está hablando es de una convicción. No es de una suposición, no es algo de que de repente sí o de repente no. Yo puedo creer algunas cosas, puedo creer muchas cosas, pero de las cosas que yo estoy convencido, de las cuales yo tengo convicción, a eso es a lo que la Biblia le llama fe. Y cuando la palabra del Señor dice: el justo por su fe vivirá, y a mí me gustaría un poco cambiar solo para fines de ilustrar y de entender este mensaje, cambiar un poquito esta expresión y decir: mas el justo
por sus convicciones vivirá. El justo por su fe vivirá. El justo por la convicción que tenga vivirá. Vivirá por aquello de lo cual está convencido, está persuadido, de aquello de lo cual está seguro, aquello de lo cual no se va a mover. Y todos los personajes de la Biblia, nosotros podemos estudiar uno por uno, todos. Y usted puede mencionar a cualquiera de los personajes que han sido protagonistas en el proceso, en toda la historia de la Biblia. Y todos aquellos hombres que hicieron algo de parte de Dios, o todos aquellos en los cuales Dios hizo algo, o todos aquellos que tuvieron un propósito que cumplir, absolutamente todos tuvieron que actuar en base a fe. ¿Sabe que ninguno de ellos realmente pudo ver a Dios así en persona? Bueno, algunos de ellos podían verlo, tuvieron manifestaciones, pero muchos de ellos solamente recibían una palabra en su corazón. Y ellos tenían que tener una convicción de que lo que estaban recibiendo era de Dios, y eso los movía a hacer lo que hicieron. Por ejemplo, hablemos un poco del Nuevo Testamento. María. A María se le aparece un ángel y le da a conocer el plan de Dios, que era lo que Dios iba a hacer. Ahora, ¿quién le aseguraba a María, qué certeza podía tener María de que realmente ese era un ángel de Dios? Porque bien pudo habérsele aparecido un espíritu maligno, bien pudo habérsele presentado Satanás y tratar de engañarla, pero ¿qué era lo que había en su corazón? ¿Por qué ella dijo, hágase conmigo como el Señor quiera? ¿Qué fue lo que la movió a hacer? Que en ella había una convicción de que sí, efectivamente, era Dios el que le había hablado. Que no era un plan de Satanás, no era una idea de ella, no era un sueño de ella, no era una alucinación, no era que había comido mucha pizza, ¿verdad? Sino que Dios realmente le estaba hablando. Se volvió una convicción para ella. Solo hablar de ella, hablemos de José, el esposo de María. La misma historia, él tuvo que creer, tuvo que tener una convicción de que era Dios el que le había hablado. No era solo yo creo que Dios me habló, no, era yo estoy seguro que es Dios quien me habló. En Hebreos 11 nosotros encontramos un listado, no lo vamos a leer todo, tendríamos que leer todo el capítulo, pero en Hebreos 11 encontramos un listado de personajes que se caracterizaron por su fe, y por la fe que ellos tuvieron y por la convicción que ellos manifestaron es que aparecen acá en la Biblia. Por ejemplo, en el versículo 4 de Hebreos 11 menciona a Abel. Dice que Abel por su fe presentó un mejor sacrificio. Versículo 5 menciona a Enoc. Dice, Enoc por la fe caminó con Dios y fue traspuesto. Noé, un caso extraordinario de fe, una convicción que él tuvo que tener. Algo que nunca había sucedido, y Dios le dijo, construye un arca, porque va a llover sobre la tierra, y nunca en la tierra había llovido. Y él tuvo que tener una convicción, algo que lo hiciera mantenerse firme en ese proyecto que Dios le había mandado que hiciera. Y él tuvo que mantenerse firme, en contra de las burlas, en contra de todo lo que los demás dijeran, en contra de toda probabilidad. Él tenía una convicción. En el 8, versículo 8 y en el versículo 17 y otros versículos adelante menciona a Abraham. Abraham lo conocemos como el padre de la fe. Pero ¿qué es lo que manifestó Abraham? ¿Quién le dio la seguridad a Abraham para hacer lo que tenía que hacer? Una convicción que había en su corazón. Él tenía fe. Él sabía que era Dios el que le había hablado. No habían otras cosas, no era una alucinación, no era lo que su papá le había dicho, porque recordemos que el que sacó a Abraham en realidad de Ur fue su papá, fue Taré. Pero no fue lo que su papá le dijo, fue Dios el que le habló, y Abraham le creyó a Dios. Tuvo una convicción de que era Dios. Esa era la fe, y por eso aparece acá. La misma Sara menciona el versículo 11. También ella concibió, porque tuvo fe, porque le creyó a Dios. El versículo 20 menciona a Isaac. En el versículo 21 menciona a Jacob, solo los voy a ir mencionando. El 22 menciona a José. 23 menciona a Moisés. Moisés, otro ejemplo que a mí me llama mucho la atención por todo lo que hizo Moisés. Moisés fue alguien que tuvo que literalmente dejar muchas cosas por su convicción. La comodidad de vivir en el palacio de Faraón, porque él tenía una convicción de que había algo superior, algo mejor, que venía de parte de Dios. Esa era una convicción en Moisés.
Esa era la fe de Moisés. En el versículo 30 menciona los muros que cayeron. Y ahí podemos entender, en primer lugar, que Josué se movió por fe. Y el pueblo también tuvo que moverse en la fe, o sea, con una convicción acerca de algo que no habían visto todavía. Josué les dice, tenemos que darle vueltas a la ciudad. Pero cualquiera de nosotros hubiera podido decir, nah, yo no creo. ¿Cómo va a ser que dándole vueltas a la ciudad? Pero lo hicieron. Porque en algún momento hubo una convicción también en su corazón. De todos estos que rodearon la ciudad, le dieron una vuelta durante 6 días y el séptimo día 7 vueltas y los muros cayeron. ¿Qué había ahí? Fe. Había una convicción. Fue lo que los movió. Y podemos seguir mencionando a todos. Es decir, en Hebreos 11 tiene un listado de personajes. Lo que quiero llamar su atención y que nos enfoquemos en esto. Había una convicción en cada uno de ellos. Ellos estaban seguros de que no era producto de su imaginación. No era algo que habían escuchado por ahí nada más. Era Dios el que les había dicho lo que tenían que hacer. Esa era la convicción que ellos tenían. Entonces nosotros debemos entender que cuando la Biblia habla de fe, no está hablando de una religión, no está hablando de dichos por ahí, no está hablando de cosas que podemos nosotros imaginar, sino que está hablando de una convicción que las personas deben tener. Ahora, para entender un poco mejor el tema de la fe. En teología se ha estudiado y se ha dicho que existen muchas clases de fe. Existe una clase de fe para salvación, una clase de fe que es el don de fe, por ejemplo, la fe que es fruto del Espíritu Santo, que también se traduce como fidelidad. Pero yo quiero hablarle de 3 tipos de fe que nosotros podemos identificar, que podemos ver en la vida práctica del ser humano también. Y en primer lugar, vamos a hablar un poquito de lo que es la fe natural. La fe natural. ¿Qué es la fe natural? Bueno, la fe natural es la fe que todas las personas tienen. Usted sabe que todas las personas tienen fe. Incluso los que se hacen llamar ateos, pues tienen fe. Incluso ellos tienen que tener una fe mucho más fuerte que la que nosotros tenemos. Porque ellos tienen que luchar contra su propio testimonio interno para creer lo que creen. Y tienen que creer lo que otros han dicho, que tampoco han comprobado, pero como lo aseveran, ellos lo tienen que creer. Entonces ellos tienen que poner su confianza y tienen que tener una convicción de que lo que los otros están diciendo es cierto. Pero eso es una fe natural, es que todos nosotros nacemos con una fe natural. Usted está sentado en una silla. ¿Alguno de ustedes se puso a pensar antes de sentarse, ¿será que esta silla me va a aguantar? ¿Se puso a pensar en eso? ¿No? ¿Alguien tocó la silla así antes de sentarse para ver si era una silla de verdad? ¿No? ¿Alguien lo hizo o no? ¿Verdad que no? Se hubiera visto raro. Cada quien vio que había una silla ahí y se sentó. Tuvo una confianza de que había una silla. Eso es fe natural. Esa es una convicción que todos tenemos. Los niños desde que nacen con una confianza, con una fe. Los niños saben que alguien los va a cuidar. Un niño, por naturaleza, no se está preguntando todo el tiempo si sus papás tienen o no. Él tiene la confianza y una convicción en el niño, en el bebé, que alguien lo va a cuidar. Eso es natural. Véalo de esta manera también. Cuando nace un niño, ¿verdad que todos tenemos la convicción de que ese niño va a crecer? ¿Verdad que sí? Porque es parte de la naturaleza, es lo natural. Entonces hay una convicción en nosotros. Tenemos un pequeño bebé en nuestros brazos y sabemos dentro de nosotros que ese bebé va a crecer. Tan grande es esto que si nosotros empezamos a ver que no está creciendo, nos preocupamos, porque decimos algo aquí no está bien, no está de acuerdo a lo natural. Es que es una confianza que tenemos de que todas las cosas se van a dar de forma natural. Todas las personas entonces tenemos esa clase de fe. Todos nacemos con ese tipo de confianza. Y vivimos rodeados de situaciones que nos prueban en esto. Todos, creo yo, tenemos la fe o tenemos la confianza de que mañana vamos a seguir vivos, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Nosotros no nos acostamos todos los días pensando, ¿será que realmente hoy es mi último día?
¿Verdad que no? O sea, sí, puede ser, ¿verdad? En medio de una situación y nosotros le damos gracias al Señor porque cada día es un regalo del Señor. Pero honestamente siempre tenemos la convicción de que vamos a tener un mañana. Por eso es que nos atrevemos a hacernos de deudas, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Porque sabemos que la vamos a pagar. Vamos a trabajar y vamos a pagar. Por eso es que nos atrevemos a casarnos, ¿verdad? Porque creemos que vamos a llegar a viejitos juntos. Es decir, hay una confianza en algo que va a venir y que creemos que así va a ser. De hecho, no sería natural que alguien viviera todo el tiempo pensando que al siguiente minuto se va a morir, ¿verdad? Vivimos pensando que vamos a vivir. Esa es una fe natural, es algo que se da. El que no cree en Cristo también cree de esta manera, cree que va a tener un minuto más. Es una fe natural. Hay una segunda fe, yo estaba buscando un nombre para esta fe, encontré uno, parece que es aplicable, le llamé una fe sistémica. La fe sistémica es la fe, es la confianza que nosotros tenemos en el sistema. Todos vivimos en medio de un sistema social. El sistema social, por ejemplo, de Guatemala es diferente al sistema social que están viviendo ahorita, por ejemplo, en Venezuela, o que se está viviendo en Turquía, o que se vive en Corea del Norte. Es decir, hay sistemas diferentes y cada sistema funciona de una manera. Y en el sistema que nosotros tenemos aquí en Guatemala, sabemos nosotros qué pasa si hacemos una cosa y va a venir la otra. Hay una convicción de que algo va a pasar. Por ejemplo, cuando usted va a trabajar, ¿verdad que usted sabe que al final del mes o al final de la quincena le van a entregar cierta cantidad de dinero? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Y usted sabe que ese dinero va a ser para su uso. De ahí usted va a sacar su diezmo y usted va a hacer su presupuesto. Usted sabe que eso lo va a recibir. Pero no en todos los lugares es así. Hay lugares donde usted trabaja y lo que le dan es alimentos, puede ser. Es decir, todos vivimos con la confianza de que las cosas funcionan de una manera. De alguna manera va a funcionar. Y esa fe también, vamos a decir que es un poco hasta cierto punto natural, porque está basada en las circunstancias que nos rodean. Decimos, si hago A, voy a obtener B, ¿verdad? En nuestro sistema, por ejemplo, en Guatemala, sabe que usted tiene libertad de expresión del pensamiento, ¿verdad? Desde aquí en Guatemala usted sabe que usted puede publicar cualquier, perdone la expresión, cualquier tontería, la puede publicar, no hay problema, nadie lo va a perseguir por lo que publicó. Y usted lo puede hacer con confianza, usted puede tener, voy a decirlo así, usted puede tener la convicción de que si publica algo en contra de nuestro presidente, no va a pasar nada. Todos sabemos que eso no es correcto, ¿verdad? Amén. Sabemos que no es correcto publicar en contra de nuestro presidente, ¿verdad? Hay que orar por él, bendecirlo y honrarlo. Pero podríamos hacerlo. Pero vaya a Venezuela y trate de hacerlo. Allá es otra historia. Allá no lo puede hacer. Vaya otra vez, Corea del Norte, no puede hacerlo. Allá lo pueden hasta matar por publicar algo en contra del presidente. Es decir, nosotros vivimos en medio de un sistema y ese sistema nos da a nosotros cierta convicción y voy a usar esta palabra, cierta seguridad de lo que hay a nuestro alrededor, de lo que tenemos o de lo que viene. Pero también es una fe natural. Pero la fe que nosotros debemos conocer, con la cual debemos vivir, yo le puse la fe del justo. Tomando a propósito este versículo que leímos, mas el justo por su fe vivirá. La fe del justo, que menciona Habacuc 2:4, la que menciona Pablo y la que menciona el escritor de Hebreos. Esta fe es muy diferente a las otras convicciones que nosotros podamos tener. Es muy distinta a la fe natural que todos podríamos tener. Pero también se llama fe, sí, porque también nos da confianza, porque también nos da una seguridad, pero es otro
no es solamente otro tipo. Y esto quiero que lo note bien. No es solamente otro tipo, es otro nivel. Es otro nivel de fe. Es la fe que nosotros vivimos. Amén. Es la fe que nosotros vivimos. Es la fe en la cual nosotros estamos sustentados. Y vamos a ver algunas características de esta fe. En primer lugar, ¿cómo se activa esta fe? ¿Cómo es que nosotros somos trasladados de la fe natural y empezamos a vivir en esta fe sobrenatural, en esta fe del justo? En primer lugar, esta fe se activa cuando nosotros nacemos de nuevo. Romanos 10 nos da algunas instrucciones de esto. Romanos 10, versículos, vamos a leer del 8 al 11. Romanos 10, del 8 al 11. Y vamos a ver cómo es que esta fe funciona y cómo esta fe nos traslada de un nivel a otro. Muchas gracias y hasta aquí en las pantallas. Pero dice la palabra del Señor en el versículo 8, dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Aquí se menciona varias veces el término creer. Nosotros creemos, por lo cual también confesamos. Y esa es la palabra que nos da vida a nosotros. Cuando nosotros venimos al Señor y tomamos la decisión de rendirle nuestra vida a Él. Cuando venimos y le decimos, Señor, yo reconozco que soy pecador y que te necesito. Cuando hacemos esa sencilla oración que parece tan simple, lo que estamos dando a conocer es que hay una convicción en nuestro corazón. Ha entrado o ha nacido, se ha despertado una convicción en nuestro corazón de que Dios es real, de que Dios es verdadero, que Dios existe y que nosotros necesitamos de Dios. Es esa convicción que nace en nosotros. Y cuando nosotros despertamos a esa realidad, nuestra fe, esa fe que nos permite caminar en otro nivel, es despertada. Se activa este nivel de fe, la fe del justo. Cuando se activa esta fe, entonces debe ocurrir algo en nosotros. Bueno, en primer lugar, lo que ocurre es algo que nosotros no podemos ver. ¿Cuántos aquí ya recibieron a Cristo en su corazón? Puede levantar su mano si usted ya recibió a Cristo en su corazón. Va. Usted sabe que su nombre está escrito ya en el libro de la vida. ¿Sí lo sabe? ¿Lo sabe? Le pregunto, ¿usted lo ha visto? ¿Verdad que no? No lo ha visto. Literalmente no lo ha visto. Lo conocemos porque la palabra nos da esa confianza. Pero no lo hemos visto, es por fe. Pero sabe que hay muchas cosas que sí deben observarse en nosotros cuando hemos pasado de tener una fe natural a tener esta clase de fe. Porque nosotros vivimos de acuerdo a nuestras convicciones. Todos nosotros vivimos de acuerdo a lo que creemos. Sea bueno o sea malo, vivimos de acuerdo a lo que creemos. Entonces, una persona que vive en lo natural va a vivir de una manera. ¿Sí? Se va a mover de una manera. Va a saber que el sistema puede cambiar, que las cosas naturales pueden a veces no funcionar. Y así va a vivir constantemente. Pero a veces venimos al otro lado. Y decimos, ahora vivimos en Cristo. Sabemos que somos salvos. Pero ¿y si vivimos todavía con esa incertidumbre y con nuestra fe puesta en las cosas naturales, con la convicción en lo que es temporal y pasajero? Debe haber un cambio en nosotros. Cuando nosotros nacemos de nuevo, debe manifestarse un cambio en nuestra vida. Es decir, esta fe se hace visible. La fe que nosotros tengamos en Cristo debe hacerse visible. No es algo que es como es espiritual, entonces no se nota, yo sigo siendo igual. No puede ser así. Si mis convicciones cambiaron, mi manera de vivir debe haber cambiado también. Y eso debe ser así.
nosotros tenemos que mostrar nuestra fe. Santiago 2:18. Vea lo que dice Santiago. Santiago 2:18. Siempre me ganan en las pantallas, ¿verdad? Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestros hermanos. 2:18 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Qué dice? ¿Será que la fe se hace visible? Claro que la fe se hace visible. Sus convicciones se deben manifestar a través de lo que usted hace. Cuando habla de obras, podemos decir las cosas que hacemos. Esas son obras. Y nosotros debemos vivir de acuerdo a esta nueva fe que tenemos en Cristo. No podemos vivir de otra manera. Número 2, esa es la primera característica. Entonces, se activa cuando una persona nace de nuevo. Debe marcar un cambio en nosotros. Número 2, no se sustenta, la fe del justo no se sustenta en lo natural ni en la lógica o la costumbre. Se sustenta en Dios. En Dios es que está puesta la fe del justo. Cuando decimos que no es natural, lo que estamos diciendo es que no se rige por leyes naturales. Las leyes naturales nos dicen a nosotros, por ejemplo, que una persona puede morir por X enfermedad. El proceso de la enfermedad es este y este. Pero eso es lo que es natural. Es lo que el cuerpo, es la reacción del cuerpo ante la enfermedad, es la reacción natural del cuerpo, vamos a decir, ante una enfermedad, ante un agente externo. Pero Dios, ¿sabe usted que Dios está sobre esas cosas? ¿Sí o no? ¿Verdad que Dios está sobre todo lo que es natural? Dios, por eso decimos que Dios es sobrenatural. Eso significa sobrenatural, que está por encima de lo natural. Dios no se rige a las cosas naturales. Dios no vive bajo esas leyes. Dios estableció esas leyes, pero Él está por encima. Y nuestra fe sí está puesta en Dios, si nuestra confianza está puesta en Dios, debemos entender que entonces nosotros no vivimos de acuerdo a lo natural. Es decir, lo natural nos dice a nosotros cuál va a ser el efecto de una cosa, si la hacemos, etc. Pero si estamos en Dios, debemos entender que Dios tiene la última palabra siempre. Dios tiene la última palabra. Usted está basado en Dios. Esa fe se debe sustentar en Dios. Se debe sustentar en la realidad de que Dios existe. Que Dios es verdadero, que Dios es poderoso, que Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, que Dios es suficiente para nosotros, que Dios tiene la respuesta que nosotros necesitamos, que nuestra confianza puesta en Dios no es puesta solamente en alguien que es buena gente, buena onda, como decimos por ahí, sino que es alguien que realmente puede responder a nuestras necesidades y que quiere hacerlo. Nuestra fe, nuestra confianza está puesta en Dios. Nuestra confianza está puesta en la palabra de Dios, la persona de Dios, pero también en lo que Dios dijo. Y lo que Dios dijo está expresado aquí en su palabra. Y si nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios, debemos saber que nuestra fe está bien sustentada. Porque la palabra del Señor no va a cambiar. Así como Dios nunca va a cambiar. Usted sabe que Dios nunca va a cambiar, ¿verdad? Sí estamos convencidos de eso. Dios nunca va a cambiar. Dios fue bueno ayer, es bueno hoy y lo será siempre. Dios ha sido fiel, es fiel y será fiel siempre. Dios nos ha cuidado, nos está cuidando y nos cuidará.
¿verdad? Esa es nuestra confianza, esa es nuestra fe. Dios no va a cambiar, pero su palabra tampoco va a cambiar. Y si nuestra fe, nuestra confianza, nuestra convicción está conforme a la palabra de Dios, tampoco va a tambalear, va a ser firme, porque la palabra de Dios no cambia, no va a cambiar jamás. Eso nos debe dar a nosotros confianza y seguridad. Eso debe ayudarnos a nosotros a vivir en paz, a vivir tranquilos. Porque si estamos buscando obedecer a la palabra, nos va a ir bien. ¿Sí o no? ¿O será que ya cambió algo de acá y ahora pues no importa cómo se porte? ¿O será que las recompensas que dice que iban a haber aquí, pues el Señor ya las cambió porque ya no cabía la gente en el cielo, entonces ahora creó otro lugar para que la gente vaya? ¿Verdad que no? La palabra del Señor es firme y nuestra confianza debe estar puesta en la palabra del Señor. Número 3. Esta fe, la fe del justo, es otra dimensión de fe, es una dimensión superior. Esta fe es la que nos permite a nosotros ver en lo espiritual. El hombre carnal, el hombre natural, dice la palabra que no puede discernir las cosas espirituales. Para él dice que son locura. Pero para nosotros que tenemos la convicción en Cristo, que tenemos nuestra fe en Cristo Jesús, sabemos que hay una realidad espiritual que es superior a todo lo que nosotros conocemos, es superior a las leyes, es superior a lo que nosotros podemos sentir. Isaac decía hace un momentito, puede ser que alguien no sienta a Dios. Puede ser, pero la palabra dice que cada vez que 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está Él en medio. Él se va a hacer presente. Esa es una realidad de la palabra, esa es una realidad espiritual. Yo sí creo que Dios está aquí. ¿Usted lo cree también? ¿Sabe que Dios está aquí? Y cada vez que nosotros alabamos a Dios, ¿sabe que Dios está presente? Perdone por lo que voy a decir. Estaba con una lucha en mi corazón si lo decía o no lo decía, pero lo voy a decir. Lo voy a decir. A veces nosotros vemos que en el tiempo de alabanza hay muchas personas que, al igual que un servidor de ustedes, hace mucho tiempo, llegaba al servicio con la expectativa de ¿qué van a cantar? ¿Cómo va a estar el culto? ¿Será que los hermanos van a estar ungidos? Y a veces venimos con esa actitud a la iglesia, al servicio. Y entramos y miramos que, bueno, hay algún problema, por ejemplo, con el sonido, vamos a decir esto. Hay un problema con el sonido, no me gusta cómo está el sonido. Entonces nos metemos las manos a la bolsa porque de plano no me gusta cómo está sonando. Ay, este canto que están cantando, no me gusta, no me lo sé. Manos entre la bolsa y una actitud como no estaba buena la alabanza, voy a usar, perdón por la expresión, ¿verdad? Pero como no está buena la alabanza, pues manos en la bolsa, que sigan cantando ahí, ¿verdad? Ya va a venir el tiempo de la palabra, ¿verdad? Pero, ¿sabe qué denota eso? Se lo voy a decir de esta manera. Lo que denota es que nosotros no creemos que Dios está ahí. Porque si creyéramos que Dios está, nunca, yo creo pues, nunca podríamos estar con las manos en la bolsa y una actitud criticona. Y perdone que se lo diga, pero se lo digo en el amor del Señor. No podríamos, si tenemos realmente la convicción de que hay una realidad espiritual superior y que Dios realmente está aquí, no podríamos estar así, no podríamos. Alguien ha dicho por ahí, si a ustedes no les gustan los cantos que se están cantando o no se lo sabe, pues haga algo sencillo. Dios está ahí, pues háblele a Dios también. No tiene necesariamente que repetir las canciones, lo ideal es que todos alabemos juntos. Ese es el propósito del tiempo de la alabanza. Y los del Ministerio de la Alabanza lo sabemos. El propósito no es hacer una presentación aquí, que ustedes se entretengan, no es eso. El propósito es que juntos alabemos al Señor. Pero bueno, tal vez usted no se sabe el canto. Órele al Señor. Póstrese delante de él. Levante sus manos y empiece a orar en lengua si puede hacerlo. Pero no pierda de vista la realidad
de que Dios realmente está presente. Un culto, voy a usar esta frase, no mucho me gusta, pero es una forma de entenderlo, es una forma coloquial de decirlo, pero un culto se pone bueno si el pueblo alaba. No si los instrumentos sonaron bien, no es porque todo sonó excelente, no es por eso. Es cuando usted entra a la presencia del Señor, porque ese es el propósito del servicio, que usted pueda encontrarse con el Señor, tener un tiempo de comunión con Él. Y si eso se da, el ambiente espiritual cambia también y se puede sentir, claro que se puede percibir, pero si no se percibe, eso no cambia la realidad de que Dios está presente. Así que Dios está presente. Yo le invito a que cada vez que usted venga al servicio, venga con esa mentalidad. Dios estará presente. No, es que no se sintió, pero Dios estará presente. Es que el sábado pasado no mucho fluyó la alabanza, pero Dios está presente cada vez que nos reunimos. Y si esa es nuestra convicción, vamos a entrar con otra actitud a este lugar. En Mateo 18:53, ¿qué pasa cuando uno no reconoce que es Dios el que está en ese lugar? Mateo 13:58. Vea lo que pasa. Nosotros anhelamos que el Señor se manifieste, ¿sí o no? ¿Usted anhela que la presencia del Señor se manifieste? ¿Cuántos han orado aquí alguna vez, Señor, tócame? ¿Cuántos han orado así alguna vez en su vida? ¿Ha orado usted así, Señor, tócame? Señor, quiero sentir tu presencia en medio de este lugar. ¿Ha orado así alguna vez? Amén. ¿Ha orado? Solo yo he orado así alguna vez. Yo le he pedido muchas veces al Señor. Pero vea que dice Mateo 13:58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La gente en Nazaret estaba tan acostumbrada a ver a Jesús. Sabía que Jesús era de ahí. Y cuando Él llegó, no reconocieron que era Dios el que estaba ahí. Y dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros, salvo que sanó a algunos enfermos. Pero vea qué efecto tiene la actitud, la convicción que la gente tiene cuando se acerca a un lugar donde está Dios. Dios está, pero si la gente no cree que Dios está, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Puede tocarle? Él va a tocar al que esté dispuesto, al que extienda su mano. A ese va a tocar. Pero si uno viene con que, no, aquí no está Dios, no, esto no me gusta, no pasa nada. Dios está presente. Amén. Esa fe es la que nos hace vivir a nosotros en lo sobrenatural. Esa fe es la que nos hace a nosotros creer por cosas que naturalmente es imposible. Una clase de matemáticas aquí, rapidito. ¿Cuánto es 1 por 0? A ver, los que pasaron aquí primaria, ¿se recuerdan? ¿Cuánto es 1 por 0? 0, ¿verdad? 2 por 0, vamos a hacer la tabla del 0. Y toda la respuesta siempre va a ser 0, ¿verdad que sí? Siempre va a ser 0. Y usted puede, no, 10 millones por 0, 0. Póngale 0. 10 millones por 0, 0. Pero fíjese lo que dice Isaías 40:29. Isaías 40:29. 10 por 0, 0. Eso es natural. Dice la palabra, el profeta Isaías dice, Él, hablando del Señor, Él da esfuerzo al cansado y multiplica, decimos multiplica, sí, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Cuánta fuerza tenía? 0. 0 fuerzas. Pero esta fe sobrenatural, esta relación que nosotros podemos tener, esta convicción de quién es Dios,
puede hacer que aquel que diga yo no tengo ninguna fuerza, es que ni siquiera es aquella expresión que decía, es que sacó fuerzas de flaqueza, ni siquiera es eso porque no tenía nada. Pero dice que el que cree en el Señor, el que tiene su fe puesta en el Señor, el que tiene una convicción de que Dios es quien le sostiene, aunque no tenga nada, que tenga cero, Dios se las va a multiplicar. Dios le va a dar fuerzas. Eso es sobrenatural. Es hacer lo que no es posible, hacer lo posible en el Señor. Y es esa clase de fe la que la palabra dice que nos va a hacer a nosotros vivir. Un breve pensamiento acá. ¿Se recuerda usted la historia de cuando Pedro estaba en la cárcel? Pedro estaba en la cárcel y dice que él estaba durmiendo y la iglesia estaba orando por él. Y viene el Señor y envía un ángel y saca a Pedro de la cárcel, ¿verdad? Conoce la historia. En otra ocasión estaba otra vez Pedro en la cárcel. Y viene Pablo, ahora es Pablo, y cantando en la iglesia, dice un gran terremoto y las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron y es liberado. ¿Cree que eso es fe? ¿Usted cree que eso es fe? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Vea lo que dice 2 de Timoteo 4. Y vamos a leer de los versículos, vamos a leer el versículo 6 al 7. Dice, es el mismo Pablo, el mismo hombre que también tuvo fe para ser liberado de la cárcel. Dice, yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Cualquiera de nosotros podría decir, bueno, cuando Pablo está hablando aquí de fe, Pablo estaba en la cárcel, y hablando de fe, cualquiera hubiera podido decir, bueno, después de que Pablo dio esta declaración, oró y se desató un milagro y vino un ejército y entró hasta la cárcel donde estaba Pablo y derrotó y dejó amarrados a los soldados y Pablo salió libre para seguir predicando. Pero fíjese que eso no ocurrió. Pero Pablo dijo que él había guardado la fe. Pero un tiempecito después le cortaron la cabeza. ¿Qué pasó? ¿Era fe o no era fe lo que tenía Pablo? Claro que era fe. Porque entonces Pablo sabía que había una realidad que iba más allá de lo que podía pasar, de las circunstancias que habían aquí en la tierra. Él podía estar en la cárcel o podía estar fuera en la tierra. Él podía hablar, podía quedarse callado aquí en la tierra. Pero algo que Pablo sabía es que al ser sacrificado, él iba a estar directamente con el Señor. Y su fe no dependía de las cosas naturales. Su fe no dependía de que si iba a estar en la calle mañana. Su fe, su convicción estaba en Jesús. Así que Pablo mostró que hay una gran victoria en la fe. Pero la victoria consiste en permanecer firmes en esa fe. La victoria de la fe no consiste en que a usted se le hagan todos los milagros que usted le pida al Señor. Esa no es la victoria de la fe. Esa no es necesariamente la fe firme. La fe firme es que a pesar de que las circunstancias puede ser que no cambien, que no estén cambiando, usted sigue creyendo y su confianza sigue estando puesta en aquel que puede hacer todas las cosas, el que hizo la tierra, el que hizo los cielos, el que le dio vida a usted. Su fe está puesta en Él. Su fe está puesta en Él y las circunstancias no nos mueven a nosotros. Esa es realmente la victoria de la fe. Quiero pedirle que por favor se ponga de pie. Póngase de pie, por favor. Cuando yo estaba meditando en esta enseñanza, pensaba un poco que
nosotros como cristianos, muchas veces, y me incluyo, porque todos estamos en este mundo natural, vamos a decir así, viendo alrededor las circunstancias, sintiendo las cosas que están pasando. Pero muchas veces esas cosas hacen que nuestra fe titubee y hace que muchas veces nuestras convicciones tambaleen. Esas mismas cosas han hecho que muchas personas hayan dicho: yo ya no quiero nada con el Señor. Porque no me respondió. Porque yo quería ver en lo natural el milagro. Yo quería ver en lo natural que ocurriera algo. Y muchas veces nos olvidamos que la fe no es solamente eso. La fe es tener una convicción de que no importa nada más, no importan las circunstancias, Dios es real, Dios está con nosotros para sostenernos, para ayudarnos. Yo le invito a que un momento levantemos nuestras manos al cielo. Vamos a levantar nuestras manos. Y yo no sé cuál sea la situación, la circunstancia que usted esté viviendo. Quiera Dios que no tenga ningún problema, pero aún si lo tuviera, quiero que hagamos una oración y le digamos: Señor, yo quiero permanecer firme en mi fe, firme en la fe, Señor, de que tú eres real, que tú eres verdadero. Yo quiero vivir, Señor, con esa convicción. No quiero moverme por circunstancias. No quiero que mis emociones me muevan, Señor. No quiero que mis emociones me gobiernen. No quiero que mi ánimo esté subiendo, bajando de acuerdo a lo que pasa en lo natural. Lo que yo quiero, Señor, es que con una fe, una convicción firme, yo pueda permanecer, Señor, hasta que tú vengas o hasta que tú me recojas. Señor, perdónanos, porque como iglesia muchas veces confiamos en las circunstancias naturales, las cosas naturales, en las cosas, en los sistemas. ¿Y cuántas veces hemos quitado nuestros ojos de ti? Pero hoy te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes en la fe, firmes en nuestra convicción de que tú eres el Señor, de que tú tienes planes para nosotros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a vivir así, que tu Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. En el nombre de Jesús.